presentar al hermano José Ricardo Chávez, que es miembro de la Logia Aura y es todo un personaje. Voy a leer algo de lo que él se desempeña, cómo se desempeña. Miembro del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de interés son el romanticismo, las literaturas fantásticas y gótica y el fenómeno esotérico, en un cruce entre Europa y América. Entre sus libros destacan Andróginos, Eros y Ocultismos en la literatura romántica, 2005. México heterodoxo, diversidad religiosa de las letras del siglo XX y comienzos, perdón, 19 y comienzos del 20, en el 2013, y gótico imaginal, ensayos sobre androginia y esoterismo en literatura, 2019. Estos intereses se han elaborado también desde la narrativa con títulos como Cuentos tropigóticos, 1995, Jaguares góticos, 2003, Faustótefes, 2009, Espectros de Nueva York, 2015, y Tránsito de Eunice. Así es que, como ustedes pueden ver, hermanos, acá tenemos a una eminencia en cuanto a las letras se refiere y que ahora va a compartir con nosotros su tema Isis modernista. Me da mucho gusto recibirlo, le doy la bienvenida y por favor, ya saben, sus micrófonos y de preferencia la pantalla para que no se distorsione. Gracias, hermanos. Ricardo, es tuyo el tiempo. Muchas gracias, Connie. Muy agradecido a la Logia Aura y a Connie como su presidenta por la invitación a platicar un poquito esta noche de este último libro que creo yo puede ser interesante para lo que son los miembros de la sociedad teosófica, los teósofos en general, en la medida en que, si bien es un trabajo de historia cultural, ¿no? Pues lo que recoge es sobre todo el lugar que la teosofía y otras corrientes esotéricas, en particular el espiritismo, y luego lo que fue la acción del primer Krishnamurti, del Krishnamurti todavía involucrado con la sociedad teosófica, es decir, de antes de 1929. Estas corrientes son las que yo reviso en este libro y presento algunos textos elaborados por autores famosos de la época, ¿no? Muy conocidos algunos de ellos, ¿no? Y que escribieron sobre teosofía, sobre espiritismo o sobre Krishnamurti, ese primer Krishnamurti, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un trabajo de recuperación histórica de textos que pueden resultar interesantes para el público de hoy, el público en general, los que les interesa la historia de las ideas en América Latina, y en particular para los lectores que están involucrados
con la tradición teosófica, porque entonces se podrán dar cuenta de que la teosofía ha estado presente, pues más allá del campo estrictamente espiritual o esotérico, sino que también ha influido en otras áreas de la vida social. Es decir, que la teosofía no ha sido importante solo para los teósofos, sino que también ha sido importante para gente fuera de la sociedad teosófica, en la medida en que la teosofía ha llegado, ha cambiado las maneras de ver el mundo, de pensar el mundo, de escritores, de pintores, de músicos, de filósofos y demás. Y esto lo conocemos muchas veces para el caso de Europa o de Estados Unidos. Por ejemplo, el famoso libro de Sylvia Cranston sobre la vida de Madame Blavatsky tiene toda una serie de capítulos muy interesantes donde habla de la influencia de la teosofía en músicos, en escritores, en pintores del siglo XX, pero todos ellos son normalmente artistas y escritores de Europa y de Estados Unidos. Y para los lectores de América Latina y de España, no hay en ese sentido una referencia de los nombres de las personas importantes que en su momento, principios del siglo pasado, se interesaron y escribieron sobre la teosofía, ¿no? Entonces, justamente lo que yo hago aquí es recuperar algunos de esos nombres de personajes, de escritores importantes, sobre todo de 4 países, porque uno dice, bueno, América Latina y España, pero pues esos son muchos países, es mucha gente, tendría que ser eso como una enciclopedia, y bueno, no es el caso, esto es apenas un libro. Aquí está, no sé si pueden observar la portada. Bueno, ahí lo vieron. Entonces, lo que hago es seleccionar algunos de estos autores y los textos que escribieron. Antes de eso, lo que hago es revisar un poco la historia del espiritismo, de la teosofía en España y en América Latina, ¿no? En 4 países, nada más, porque bueno, es lo que me resulta más abarcable, ¿no? Esos 4 países son España, México, en la parte norte del continente, Costa Rica en la parte central y Argentina en el sur del continente. Países, por otro lado, en los que fue muy importante digamos, la teosofía. Digo fue, voy a hablar en pasado, hasta dónde es importante hoy en día esos arena de otro costal o harina de otro costal también, depende de qué nos guste más, si la harina o la arena, pero voy a hablar en este sentido en pasado. Entonces lo que empiezo un poco definiendo cuál es desde el punto de vista de la academia el lugar del esoterismo. Ustedes saben, o bueno, si no lo saben, se los comento. La palabra esoterismo y el conjunto de fenómenos aludidos en este concepto no han gozado en la academia de una buena recepción porque hay toda una serie o ha habido una serie de grandes prejuicios de diferente tipo para involucrar, para incorporar los estudios esotéricos en el currículum universitario, ¿no? Sin embargo, bueno, esto comenzó a cambiar hace 30 años más o menos en diversos países de Europa y en Estados Unidos, donde se comenzó
a estudiar académicamente el esoterismo, dando una definición de esoterismo, algunas de sus características, cuáles serían las corrientes que involucra la palabra esoterismo, dar una cronología de ello. Y en ese sentido, se desarrolló todo el campo de los estudios de esoterismo en Europa y en Estados Unidos. Se escribieron y se escriben en la actualidad libros, algunos de ellos muy buenos, sobre diferentes tópicos del mundo esotérico, sobre diferentes corrientes, ¿no? Sobre diferentes autores. Hay además también revistas, hay congresos, en fin, la Academia Europea y Estadounidense le ha dado en los últimos 30 años un lugar a, a lo que se refiere al estudio de lo esotérico. Sin embargo, en el mundo de habla española, esto estaba muy atrasado, ¿no? ¿Quién sabe si por lo que sería la herencia católica, la herencia liberal, la herencia positivista, que tendía a vincular lo esotérico con lo supersticioso, con lo pagano, con lo irracional, pero a diferencia de otras áreas de los estudios religiosos, como las religiones comparadas o como el misticismo, lo esotérico no se había involucrado, no había ingresado a lo que era el estudio universitario. Esto comenzó a cambiar en América Latina en los últimos 10 años, cuando se fundó un centro de estudios de esoterismo occidental de América Latina, ¿no? Con base en la Universidad de Buenos Aires. Luego, a los pocos años, yo me, digamos, adherí a ese centro representando un poco lo que era el trabajo al respecto que se hace en México y específicamente en la UNAM, que es la universidad con la que en la que yo trabajo, ¿no? Entonces ya tenemos en este sentido 10 años en América Latina, donde se ha comenzado a estudiar el fenómeno del esoterismo, la historia del esoterismo, en nuestros países, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en México, en Colombia, un poco en Chile. De lo más reciente ha sido en Cuba, un país también muy importante en el mapa, en la geografía esotérica latinoamericana, en España. Entonces, bueno, se va, digamos, un poco haciendo esta historia de lo esotérico, que tiene la finalidad, como les decía al principio, de mostrar a todos los lectores, no solamente a los lectores esotéricos, ¿no? Lo que ha sido la historia y el impacto de las corrientes esotéricas en nuestros países en diferentes áreas, ¿no? No solo en la propiamente esotérica, sino también en lo religioso, en lo filosófico, en lo político, en lo pedagógico, en lo filosófico, etcétera, ¿no? Ustedes, por ejemplo, para el caso del espiritismo, se acordarán las relaciones, por ejemplo, aquí en México, de Francisco I. Madero. Es uno de los, quizás el personaje del mundo esotérico mexicano más vinculado con la parte política, ¿no? Por su importancia en todo lo que fue la Revolución Mexicana y cómo sigue siendo un referente aún hoy en día. Basta darse cuenta de la constante mención que de Madero hace el actual presidente del país. Entonces es ahí una, digamos, un ejemplo de un personaje del mundo esotérico y del mundo político, ¿no?
no es el único en México, también está Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, otro político que encabezó en su momento una revolución socialista, maya socialista, ¿no? Y que también tenía vínculos con lo esotérico en términos de la teosofía, del espiritismo y de la masonería. O el caso también de Sandino en Nicaragua, que fue otro personaje, digamos, en el mundo de la política, que tenía este tipo de conexiones, ¿no? Eh, por el lado de la literatura es donde yo he trabajado más, porque esa es, digamos, mi especialidad. Y entonces lo que hice, ahora sí, volviendo al libro de Isis Modernista, es recuperar algunos de los autores literatos, ¿no? Eh, que han mencionado o que han escrito sobre teosofía o espiritismo. Entre ellos, por supuesto, quizás el más conocido es Rubén Darío, que aparece en este libro con un texto que se llama Siempre el Misterio, pero también hay otros autores, voy a mencionar sobre todo los mexicanos, que son los más conocidos o que pueden ser los más conocidos. Del siglo XIX está Pedro Castera, un escritor al que quizás ustedes conozcan porque la historia literaria mexicana lo recuerda sobre todo por una novela llamada Carmen, pero Castera fue un miembro importante de los grupos espiritistas de la época, ¿no? Y escribió toda una serie de textos, de cuentos, de crónicas relacionadas con el espiritismo e incluso una novela, eh, Querens se llama así, que trata sobre lo que es el magnetismo, el mesmerismo. Entonces, es un autor del siglo XIX muy importante que estuvo vinculado con todo este asunto del espiritismo. Por supuesto, también aparece Amado Nervo. Este sí seguramente también lo conocerán, porque Amado Nervo, que en principio, hasta donde yo conozco, no tuvo una militancia directa en la sociedad teosófica, sin embargo, fue siempre visto como un teósofo más. Muchos de sus poemas se publicaban en las revistas teosóficas de la época. Cuando él murió, se dedicaron números especiales a Amado Nervo, a la poesía de Amado Nervo, e incluso en Yucatán se fundó la logia Amado Nervo, ¿no? Todo esto nos habla de, digamos, la importancia que la teosofía tuvo para Amado Nervo, pero también la importancia que Amado Nervo tuvo para muchos teósofos de la época. También incluyo aquí lo que sería el prólogo de las conferencias que dio Arnoldo Krumheller. No sé si sepan, Arnoldo Krumheller fue un esoterista de principios del siglo pasado que pasó por el espiritismo, pasó por la teosofía y luego siguió sus propios rumbos, fundó una orden Rosacruz particular, ¿no? Bueno, pues Krumheller era de origen alemán chileno, pero se estableció en México a principios del siglo pasado. Hizo una interesante vida de tipo esotérico acá, fundó diferentes grupos y dio una serie de conferencias justamente en la Logia Aura, para que ustedes tengan en cuenta esta, ¿no? En 1910, si no recuerdo mal la fecha. Y luego las publicó y se llaman conferencias esotéricas, ¿no? Entonces, que fueron dadas en la Logia Aura en aquella época, para
ya que estamos ahora pues en la Logia Aura, no está mal el detalle histórico. Entonces, bueno, Krumheller en ese sentido es un autor que sin ser un teósofo estricto, sí pasó por los medios teosóficos y admiraba mucho, por otro lado, a Blavatsky, ¿no? Entonces, y él lo dice en este prólogo que yo aquí reproduzco porque da un poco es un texto biográfico, ¿no? De cómo se comenzó él a interesar por lo esotérico, cuáles fueron sus conexiones, cómo pasó por el espiritismo, cómo llegó a la teosofía, cómo siguió con otros autores. Y en ese sentido es una de las primeras biografías esotéricas escritas en México, porque eso está escrito aquí en este país. Otro autor mexicano que incluyo aquí es ya alguien más del siglo XX, que es José Juan Tablada, un poeta y cronista muy importante de la época, de los primeros que viajaron a Japón y que escribieron sobre Japón, y que a partir sobre todo de la década de 1920, ya cuando él viaja y se establece por un tiempo en Nueva York, comienza a estudiar teosofía y conoce a varios teósofos en Nueva York, ¿no? Incluso se hace a uno de ellos lo erige como una especie como de gurú personal, un arquitecto de apellido Bragdon, ¿no? Y entonces Tablada tiene algunos escritos, incluso una novela que se llama La resurrección de los ídolos, y en la que hay una serie de referencias a la teosofía. Entonces, bueno, este es otro de de los autores mexicanos. Pero les decía que hay autores de otros países. No los voy a mencionar todos porque, bueno, algunos no son tan conocidos, pero de los conocidos está Mario Rosso de Luna, el español, a quien seguramente algunos conocerán, porque pues Rosso de Luna fue realmente pues el primer gran escritor teosófico en lengua española, ¿no? Nadie como él generó una cantidad de libros sobre asuntos teosóficos en su momento, ¿no? Algunos de ellos circulaban por países de América Latina y específicamente aquí en México, porque Rosso de Luna, aunque era español, siempre se cuidó de tener una gran conexión con los teósofos latinoamericanos. Incluso él viajó a América del Sur, a Chile y Argentina, dio una serie de conferencias que luego se publicaron con el título de Conferencias Teosóficas en América del Sur, ¿no? Entonces fue muy conocido, participaba o algunos de sus textos se reproducían en las revistas teosóficas latinoamericanas. Y bueno, pues aquí, un detalle es que Rosso de Luna escribió lo que es la primera biografía en español grande, larga, sobre Madame Blavatsky, ¿no? Que se llama Elena, una mártir del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky. Los libros de Mario Rosso de Luna, que durante mucho tiempo solo se conseguían en librerías de viejo a precios muy altos, ya ahora han vuelto a ser publicados en España, por lo que son fáciles relativamente de conseguir. Entonces, también Rosso de Luna tiene esa particularidad que escribió la primera biografía en español sobre Madame Blavatsky, una biografía extensa, ¿no? Y luego tradujo algunos de los textos
no doctrinales de Madame Blavatsky. Por ejemplo, tradujo el de los viajes por las grutas y selvas del Indostán, los viajes por la India de Madame Blavatsky, igual que sus cuentos fantásticos, ¿no? Entonces, Rosso de Luna, en ese sentido, es de las figuras teosóficas más importantes para los eh, lectores, para los teósofos de habla hispana. Entonces, aquí pongo un texto suyo. También reproduzco, no podía faltar, un texto de Madero, de Francisco I. Madero, lo que fue una de sus ponencias en uno de los congresos espiritistas que se hicieron en México en 1906 y en 1908. Como este libro no trata solo sobre teosofía, sino también sobre espiritismo, entonces me pareció conveniente que se reprodujera lo que fue una ponencia que hizo Madero sobre qué era lo que él entendía por espiritismo, cuáles eran, digamos, las doctrinas esenciales, de boca de un espiritista, porque en realidad eso era Madero, aunque Madero participó en la masonería, su vocación íntima iba por el lado del espiritismo. Entonces aquí aparece él. Hay también textos de José Martí, el escritor cubano, que escribió un texto cuando Annie Besant visitó Nueva York y él estaba allá en Nueva York. Hay otro texto de Leopoldo Lugones, el escritor argentino muy importante en su momento, y otro texto de Ramón del Valle Inclán, este escritor español de principios del siglo pasado, que estuvo en México creo que en 2 ocasiones. Y de hecho, el primer texto suyo de tema, el primer y único texto suyo de tema esotérico lo publicó aquí en México. Bueno, eso es lo referente a teosofía y espiritismo. Ya la última parte del libro, lo que hago es recuperar lo que algunos de los escritores latinoamericanos escribieron sobre Krishnamurti, ¿no? Sobre ese primer Krishnamurti, ¿no? Era algo que yo no tenía contemplado originalmente incluir. Yo lo que iba a publicar era los textos sobre teosofía y espiritismo y nada más. Pero revisando las revistas y los libros de la época, me fui encontrando con una gran cantidad de textos sobre Krishnamurti, ¿no? De gente que hoy en día es muy importante, digamos, literariamente hablando. Entonces, bueno, los textos sobre Krishnamurti recogidos aquí están los de José Juan Tablada, Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel guatemalteco, César Vallejo, el poeta peruano, luego de escritores también de Costa Rica y de El Salvador, muy conocidos ellos en sus propios países, aunque poco o nada conocidos fuera de ellos, como Alberto Masferrer de El Salvador o José Basileo Acuña de Costa Rica. Entonces, como pueden ver, hay en este sentido una gran cantidad de textos alrededor de la teosofía, alrededor del espiritismo y alrededor de Krishnamurti, escritos por escritores, valga la redundancia, de la época, algunos de ellos muy importantes, algunos de ellos todavía muy recordados, ¿no? Y que nos permiten de esa manera entender que, digamos, la teosofía circulaba en esa época
más allá de los circuitos meramente teosóficos o meramente esotéricos, sino que fue, digamos, una fuente de inspiración para gente de otros campos, en el caso de este libro, para la gente de literatura, ¿no? Para los escritores, pero que uno lo puede también ver, no están aquí recogidos, para autores más bien del ámbito filosófico o político. Pienso, por ejemplo, en el caso de México, en alguien como Vasconcelos, como José Vasconcelos, que aunque en algunos de sus textos suele tomar distancia de la teosofía e incluso hablar mal de algunas de sus figuras, no obstante eso, eh, sí absorbe algunas de las ideas teosóficas y les da su propio sello. Por ejemplo, todo lo relativo a las razas, a la propuesta de razas cósmicas de la teosofía, de la doctrina secreta en particular. Bueno, Vasconcelos lo retoma y de ahí va a sacar justamente su idea de la raza cósmica, la, la raza que se va a generar en América Latina, ¿no? Y bueno, esto es de alguna manera una reelaboración de algunas de las ideas que evidentemente están en la teosofía de Blavatsky, ¿no? O las nociones que en él aparecen, igual que están en otros intelectuales y artistas de la época, como el doctor Atl, ¿no? Sobre la Atlántida. La idea de la Atlántida, que hoy parece, digamos, más bien un asunto fantasioso fuera de los círculos esotéricos o fuera de los círculos teosóficos, en aquella época, las primeras décadas del siglo pasado, todavía era una hipótesis geológica que atraía la atención de una serie de autores, ¿no? No necesariamente teósofos ellos, como justamente Vasconcelos o como el doctor Atl, ¿no? Y entonces, bueno, pues el doctor Atl incluso tiene un libro, ¿no? Que se llama Un grito en la Atlántida, ¿no? Donde defiende la existencia de la Atlántida, ¿no? Y claro, para el ámbito mexicano era o fue importante recurrir a tener esta referencia Atlante, ¿no? Porque era una manera también de tratar de explicar el origen de los pueblos prehispánicos, ¿no? Eh, por supuesto, hoy en día, para un antropólogo o para un historiador o para un arqueólogo, esto sonará, digamos, como fuera de lugar, pero en aquella época no tanto. Entonces, por eso es que se puede uno encontrar este tipo de referencias. Entonces, bueno, eso es un poco el tipo de material, el material literario en donde se puede ver la presencia de la teosofía, del espiritismo, de Krishnamurti, entre intelectuales de la época, para que sirva como una especie de recordatorio para los lectores de hoy en día, teósofos, no teósofos, seculares, no seculares, ¿no? Y que se den cuenta que más allá, digamos, del aspecto estrictamente esotérico o espiritual, hay una dimensión cultural muy importante en la teosofía para los casos latinoamericanos y para toda la cultura occidental, porque esta influencia, como les decía al principio de esta plática, esta influencia teosófica, pues se va a dar en toda una serie de autores, de pintores, de escritores
Y entonces lo sabíamos para Mondrian, lo sabíamos para Sibelius, lo sabíamos para Yeats, para Maeterlinck, pero no lo sabíamos quizás para Amado Nervo, para Lugones, para Valle Inclán, para Rosso de Luna. Entonces, bueno, es en ese sentido un ejercicio de memoria cultural, ¿no? Yo creo que en ese sentido los lectores de hoy en día deben superar lo que es la visión presentista, ¿no? Quizás solemos estar muy atentos a lo que está pasando en estos momentos y de esa manera, y eso no está mal, por supuesto, pero cuando uno tiene, por otro lado, conciencia de la trayectoria de los procesos, de cómo a lo largo del tiempo se han desarrollado y se han metamorfoseado las ideas, entonces se da cuenta de que el trabajo, en este caso, por ejemplo, el trabajo teosófico, no es un trabajo de hoy, no es solo un trabajo de la generación actual, sino que es de mucho tiempo, es decir, de por lo menos, vean ustedes, 120 años, ¿no? A nivel institucional, ¿no? A nivel de la sociedad teosófica. Bueno, la sociedad teosófica a nivel mundial, vean ustedes, ya se acerca a los 150 años, ¿no? 150 años es la mitad de los 300 años que acaba de cumplir la masonería. Es decir, a nivel institucional, la Sociedad Teosófica es ya una de las instituciones más antiguas, digamos, históricamente, con papelitos, ¿verdad? No a nivel mítico, no a nivel legendario, ¿no? En la historia cultural y esotérica de Occidente. Y en los países latinoamericanos, pues tiene 100 años, 120 años y demás. Entonces, es importante que se tenga conciencia de esto, ¿no? Que se tenga conciencia de los pioneros de este trabajo, que cuando ustedes vean, por ejemplo, en la sede de la Sociedad Teosófica, el busto de, no solo vean los cuadros de Blavatsky o de Olcott o de Annie Besant, sino está también ahí el busto, por ejemplo, de Adolfo de la Peña Gil. Bueno, que ustedes sepan quién fue Adolfo de la Peña Gil, ¿no? El gran trabajo que él realizó como secretario general de la Sociedad Teosófica aquí en México, como traductor, ¿no? Como conferencista. De hecho, estoy en eso trabajando ahora, en lo que es la recopilación de una serie de crónicas que escribió Adolfo de la Peña Gil de sus viajes a la India en 1924, a Australia, la India y Holanda, porque la idea era llegar a una reunión de Krishnamurti en Holanda, y entonces va escribiendo una serie de crónicas que publican las revistas teosóficas de México. Yo las he ido recuperando, transcribiendo con ayuda de una estudiante de servicio social, y eventualmente mi idea es publicar eso como libro y que ustedes, bueno, tengan ahora el testimonio ya no de escritores que pueden o no haber formado parte de la Sociedad Teosófica, sino en este caso de un teósofo militante con un nivel cultural y educativo valioso que le permitió generar este tipo de textos y que ustedes, digamos, entonces tengan conciencia de lo que es el trabajo que él realizó y que entonces cuando oigan o lean el nombre de Adolfo de la Peña Gil, pues sepan quién fue y genere en uno una suerte como de agradecimiento, ¿no? Como en general
para toda persona que se dedica a una causa y que el fruto, el producto de esa causa llega eventualmente a uno. Bueno, por lo pronto creo que es lo que yo les puedo hablar. Como ya faltan 10 para las 9, prefiero más bien ceder la palabra a ustedes. Si alguien quiere preguntar algo, si tienen alguna duda que pueda aclarar, algún comentario que quieran agregar, con mucho gusto. Así que le cedo la palabra. Ricardo, vaya, pues muchas gracias, la verdad es que estuvo excelente. Tenía una pregunta muy concreta, que es ¿cómo podemos conseguir el libro? El libro está a la venta. Por suerte, la ventaja es que el libro ha sido publicado por la UNAM en coedición con la editorial Bonilla Artigas. Entonces, el libro lo pueden conseguir en Amazon México, por ejemplo, o en la librería del Sótano, en la librería del Péndulo. Digamos, lo que es el circuito de librerías en Puebla, en la Profética, ¿no? Hay una diversidad de librerías que lo están vendiendo, ¿no? Entonces, es accesible. El libro acaba de salir, en realidad. Fue en febrero, marzo que salió, entonces está comenzando a circular y como les digo, mi intención es llegar a un público amplio, ¿no? Del cual el público teosófico, por supuesto, es parte muy importante, porque pues es, digamos, un recordatorio, ¿no? De lo que ha sido el trabajo teosófico en otras áreas sociales, en este caso en el ámbito de la literatura. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más, hermanos? Sí, ¿puedo hacer un comentario? Claro. Muchas felicidades, excelente. Me interesó mucho y me parece muy relevante hacer mención de José Vasconcelos y cómo él habla de la raza cósmica, ¿verdad? Que vendría a ser la integración, no sé qué le parezca esta idea, de todos los genes, porque se da la mezcla de Europa, de todo, pues, de todos lados, aquí en América, ¿no? Y creo que el concepto de raza cósmica ya nos lleva a niveles superiores, ¿no? A conectarnos con lo universal, con lo que hay más allá de nosotros. Entonces, muchas felicidades por ese comentario, porque es un filósofo, escritor, abogado, de verdad un genio, que a veces nadie es profeta en su tierra y en México luego no lo conocemos tanto a profundidad, y también coadyuvó a la fundación de la UNAM, una universidad importante. Muchas gracias. De nada, Marcos, con mucho gusto. Sí, Vasconcelos es un caso muy interesante. No lo incluyo en este libro, pero sí en otro que estoy preparando, ¿no? Porque Vasconcelos es un caso curioso en la medida en que él se distancia de lo que son los esoterismos contemporáneos, es decir, los esoterismos de su época, ¿no? Él se distancia de lo que es el espiritismo, a pesar de haber ido a sesiones espiritistas, se distancia de la teosofía, incluso se distancia de la masonería, aunque hay algunos que dicen que perteneció a la masonería. Pero entonces, él, si uno le habla de esoterismo moderno, del esoterismo de su época, él cobra distancia. Pero en sus libros, sobre todo en los de la primera etapa, ¿no? Él, sin embargo, recupera el esoterismo de la antigüedad, sobre todo el esoterismo pitagórico,
¿no? Incluso tiene un libro sobre la teoría del ritmo de Pitágoras, ¿no? Y luego también va a publicar un libro de introducción a la filosofía indostánica, que es como la llama él o como se le llamaba en esa época, es decir, a la filosofía de la India, que bueno, es un libro que hoy en día está un poco superado en términos del contenido, de la información que él da ahí, pero que sin embargo resultó, digamos, un parteaguas muy importante, porque es el primer libro o de los primeros libros en español que intentan establecer un orientalismo más de tipo académico, ¿no? Ya cuando hablo de académico, es un orientalismo que está tomando en cuenta la historia y la filología, porque el problema con mucho del orientalismo teosófico es como que se habla como sin base filológica, sin base histórica, y entonces se alteran los datos, se dicen cosas que ya históricamente se sabe que no son así. Por ejemplo, antigüedad de textos, ¿no? Algunos textos les ponen miles de años cuando ya hoy la investigación histórica y filológica declara, digamos, con bastante confianza la antigüedad. Entonces, eso es un poco el trabajo que comenzó a hacer Vasconcelos, ¿no? En parte también por influjo de algunos de sus compañeros de generación, como Alfonso Reyes, Justo Sierra y demás, ¿no? Entonces, sí, Vasconcelos es un caso interesante que yo estoy trabajando, como les digo, no en este libro, sino en el siguiente que voy a publicar, si todo sale bien, donde, digamos, reviso un poco el caso del esoterismo solo en la literatura mexicana, ¿no? Y entonces ahí es donde trabajo a Vasconcelos con más detalle. Muchas gracias. Y un último comentario. ¿Qué piensa usted sobre la relevancia de que en la orden francmasona tan importante se tenga esta idea de que la mujer no cabía, pues, no cabía? Y el cambio que hay con la teosofía. Entonces veo 150 años, afortunadamente, de ese cambio. No sé si esto tenga relevancia o qué opina. Gracias. No, pues yo opino que sí, es decir, yo creo que la fraternidad universal masónica no puede ser solo media fraternidad, no puede ser solo la fraternidad masculina masónica. Si es universal, debe ser masculina y femenina, es decir, debe incluir a los dos sexos. Y en esto, digamos, la teosofía cumplió y sigue cumpliendo, aunque ya no de una manera exclusiva, un gran papel, porque aunque la comasonería o la masonería mixta fue independiente de la sociedad teosófica, muy pronto se alió con la sociedad teosófica y se generaron logias teosófico-comasónicas, ¿no? Que aceptaban justamente la participación de la mujer, y quizás durante toda la primera mitad del siglo pasado, buena parte de la masonería mixta, es decir, de la masonería en la que podían participar hombres y mujeres, tuvo en la sociedad teosófica un enorme apoyo, ¿no? Al grado que la comasonería formaba parte del llamado movimiento teosófico. En ese movimiento teosófico estaban, bueno, por supuesto, la sociedad teosófica, pero estaba también la masonería mixta, la Iglesia Católica Liberal, la Orden Teosófica del Servicio y otra serie de grupos todavía más, quizás más reducidos, ¿no? Pero no ha sido muy importante. Ahora,
el intento de una masonería con hombres y mujeres viene de más atrás, ¿no? Por lo menos habría que remontarse al caso de Cagliostro. Claro, Cagliostro representa una masonería marginal, la llamada masonería egipcia, y la masonería egipcia de Cagliostro era o admitía también mujeres. De hecho, la esposa de Cagliostro formó parte de esa masonería. Entonces, lo que uno ve es que a lo largo del siglo XIX se comienzan a conformar, digamos, grupos o intentos por ir generando una masonería donde hombres y mujeres estén en igualdad. Y esto, digamos, donde ya se va a lograr de una manera más fuerte, es con la masonería del derecho humano o la masonería mixta de que les hablaba. Déjenme ver si aquí. Ajá. Mire, aquí tengo a mano, esta es la ventaja de estar en casa, ¿no? Hay una revista que se llama Cultura Masónica, que es publicada en España, pero ustedes la pueden conseguir en Amazon, en Estados Unidos, ¿no? Y hay un número que está dedicado exclusivamente al derecho humano, orden mixta internacional, que fue la masonería que luego, digamos, se alió con la Sociedad Teosófica durante el siglo pasado, ¿no? Eso cambió posteriormente, porque ya a inicios del 2000, de este siglo, ¿no? Ya se separó, ¿no? Es decir, se desafilió al vínculo que tenía con la Sociedad Teosófica de una manera muy clara. Esto fue en los tiempos de Rada Urnier, porque Rada Urnier pues perteneció, por supuesto, a esta orden mixta internacional y se ha fundado una nueva masonería mixta, ahora sí, específicamente teosófica, pero que ya no tiene, digamos, la extensión o sí, la extensión del derecho humano. Pero no, por supuesto, yo soy partidario de las masonerías mixtas, es decir, de las masonerías donde hombres y mujeres puedan participar, porque lo que había, digamos, en la masonería masculina tradicional eran como las logias de adopción, que eso es otra cosa, que eran logias de mujeres, pero bajo la tutela de los hermanos masones, ¿no? Eso, pues no, eso no es igualdad, eso es, digamos, tener a las mujeres como si fueran menores de edad, como si fueran logias de niños, ¿verdad? Eso no es lo mismo, ¿no? Tampoco crean, tampoco estoy de acuerdo con las logias masónicas exclusivamente femeninas, que es lo que se ha dado ahora, ¿no? Quizás como contrapeso a las logias masónicas exclusivamente masculinas. Yo soy de la masonería mixta, es decir, ese es el planteamiento que me parece más apropiado en caso de que alguien quiera participar en la ritualidad masónica. Muchas ¿Algo más? gracias. Excelente. Gracias, felicidades. Gracias. Hola, hola. Sí, Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas felicidades y muchas gracias por esta puesta. Y tengo un par de preguntas. Igual me enredo un poco, pero espero me entienda. despacito. Hazme Sí, una primera y después la otra, porque si no, si me hace las dos al mismo tiempo, luego se sí, me sí, olvida sí. la segunda. Bien. Bueno, la primera, tocó el tema de César Vallejo, un escritor que pues, en lo personal me gusta demasiado. Y bueno, hace mucho, bueno, en mis tiempos más joven leí Los Heraldos Negros, ¿no? Ujú. Igual en esa época pues me basé más en la parte pues muy existencialista que tenía, esa decadencia de su vida que llevó Vallejo en algún punto. Y ahora que lo menciona y justamente con todo este concepto de la teosofía, no sé si me podrías ayudar
abrirme un poquito más el panorama de qué manera se encuentra la teosofía quizá en los heraldos negros, que es brutal, ¿no? En esa parte. Y la segunda, Ajá. ok, y la No, no, segunda, te escucho. bueno, no, en el caso de César Vallejo, digamos, son dos textos los que recupero, ¿no? Él cuando está en Europa, escribe una serie de crónicas para, bueno, para sobrevivir, y las publica luego aquí en Perú. Entonces él no es tanto como que esté estudiando teosofía o esté interesado en la teosofía por ella misma, sino que eh, oye sobre Krishnamurti. Y entonces se pone a leer sobre Krishnamurti y escribe una primera crónica sobre Krishnamurti cuando no lo conoce. Y entonces tiene una postura un poquito distante, un poco irónica al respecto, pero después, cuando Krishnamurti llega a París y da una conferencia, César Vallejo va y lo oye. Y entonces, de alguna manera, cambia su perspectiva y escribe una segunda crónica, ¿no? En donde ya su percepción de Krishnamurti y de la enseñanza que él está dando, que no es propiamente teosófica, sino que ya es, digamos, krishnamurtiana, si ustedes quieren el término, ¿no? Entonces, él va a escribir, digamos, esa impresión ya mucho más cálida, mucho más cercana a Krishnamurti. Pero no es tanto que él, digamos, incorpore elementos teosóficos en su poesía. De hecho, creo que la palabra que tú usaste, existencialismo, es lo más adecuado para describir lo que sería su poesía. Él tiene en ese sentido una visión no trascendental de la poesía, no trascendental en el sentido de metafísica, sino más bien una poesía muy arraigada, ¿no? en lo que es la existencia humana propiamente hablando. Entonces no va, digamos, no es que él se vuelve teósofo, ¿sí? Ni siquiera probablemente lee teosofía, pero sí escucha a Krishnamurti y escribe sobre él. Ok, y ya la segunda para no alargarme tanto. Igual, un personaje muy icónico que igual lo ha de conocer bastante bien, sobre Fernando Pessoa, ¿no? Ajá. Este personaje, yo creo que así este personaje igual lleva la misma tendencia como de existencialismo, pero él a lo largo de su vida pues, sí estuvo involucrado en todas estas partes, ¿no? Ayuda mucho a la teosofía, creo que a las traducciones, estuvo envuelto también en la masonería, el Rosacruces y demás. Igual no sé si tenga pensado como en parte de su trabajo incluirlo. Eh, bueno, no porque no escribe en español. Yo estoy trabajando básicamente con escritores que escriban en español. Ok, Por eso no lo tomo, pero que es importante, yo diría importantísimo, eso sin duda. De hecho, yo diría que de los escritores a nivel mundial, a nivel de cualquier país, en los que el esoterismo y la teosofía han tenido un mayor impacto, es justamente Fernando Pessoa, ¿no? Eh, como bien lo señalaste, él fue, digamos, comenzó a interesarse en la teosofía, sobre todo por las traducciones que le encargaron. claro. Traducciones del libro de Annie Besant y del Edwiter del inglés al portugués. Como él se había criado en Sudáfrica, entonces conocía muy bien el inglés, era, digamos, como su segunda lengua. Entonces traduce al portugués a Annie Besant y a Leadbeater, entre otros, pero también traduce La voz del silencio de Blavatsky al portugués. Yo tengo la traducción de Fernando Pessoa de La voz del silencio al portugués, ¿no? Y efectivamente, él también estaba interesado por
vínculos familiares con el espiritismo. Es que hoy, bueno, nosotros separamos estas corrientes a veces de una manera muy tajante, pero en aquella época no estaban tan separados como hoy algunos quisieran que estuvieran, ¿no? Un poco como hoy en día alguien te dice, bueno, es que esto es teosofía, esto es yoga, esto es budismo, y sin embargo puede haber una persona que hace yoga, estudia teosofía y se dice que es budista, no ve una cosa separada entre eso. Bueno, en aquella época era así con otros ingredientes. Entonces, bueno, también Pessoa tuvo ese vínculo con el espiritismo, tuvo su vínculo con la masonería, le gustaba mucho toda la cuestión del hermetismo, del gnosticismo. Hay todo un sitio dedicado a Fernando Pessoa, donde uno puede acceder a lo que fue parte de su biblioteca, ¿no? Y entonces puede uno incluso ver todos los títulos de teosofía, que no son tantos, pero sí de gnosticismo, de hermetismo, en fin, es muy interesante. Entonces sí, Pessoa sí es un caso, ¿no? Notable, en donde lo esotérico está presente en su obra literaria, no de una manera doctrinal. Esto es muy importante. Cuando se dice que tal esoterismo está en un autor, no significa que él está haciendo propaganda a tal o cual escuela, sino que hay elementos de la visión esotérica que le permiten alimentar su visión estética y generar una obra propia, distinta, que tiene ese trasfondo esotérico, pero que no va por el lado de la propaganda. Y esto lo encuentra uno en una gran diversidad de autores, ¿no? Europeos como Pessoa, norteamericanos, latinoamericanos y demás. Entonces, sí, Pessoa me encantaría, pero bueno, como tendría que traducir del portugués y no tengo la habilidad lingüística para hacerlo. Ok, muchísimas gracias y excelente, excelente. Te agradezco mucho. Hola Ricardo, tengo una pregunta también yo. ¿Quién? No sé. Sofía. Sofía, ok. Hola Ricardo, un gusto Hola. escucharte aquí desde el puerto de Veracruz, de la Sociedad Teosófica de Veracruz. Tengo una pregunta, bueno, dos, pero la primera, en este caso hablabas de Francisco I. Madero. En alguna ocasión escuché que él era medio. ¿Me podrías aclarar si así escuché bien o tengo mal la referencia? Y la otra pregunta es, ¿dónde puedo encontrar el texto de la Bhagavad Gita según San Madero? Precisamente algo que él escribió. ¿Dónde puedo encontrar esa información? La verdad estaba yo Ya. Sí, como Madero, digamos, como perteneció a los círculos espiritistas de su época. Su papá había pertenecido también al espiritismo. Cuando él estuvo en Francia, se vinculó también con toda la escuela espiritista kardeciana. Entonces, cuando él volvió a México, pues traía toda esa formación. Se puede decir que a veces podía funcionar como medium, pero realmente el trabajo más importante de Madero es, digamos, un trabajo más bien como estudioso, como lector del espiritismo. Por eso el texto que yo reproduzco justamente en Isis Modernista. Pero bueno, los escritos espiritistas de Madero se pueden conseguir. Han sido publicados por la editorial Clio. Hay uno de los tomos, porque son varios tomos de las obras de Madero. Hay uno en particular que está dedicado a los escritos espiritistas, y ahí se puede leer eso, ¿no? Él escribió unos comentarios a la Bhagavad Gita y los publicó en una revista espiritista
que se llamaba El Siglo Espírita, Helios después. Y no pudo terminarlos porque lo mataron. Entonces esos comentarios quedaron inconclusos, pero también han sido publicados, ¿no? Entonces se pueden conseguir. Y con respecto a el Evangelio según San Madero, eso es más bien un artículo mío. Es un artículo que yo escribí para una revista de la UNAM, en donde justamente reviso toda digamos, la relación espiritista de Madero, y lo pueden conseguir en internet, muy fácil. Te metes ahí al buscador y pones el Evangelio según San Madero o algo por el estilo, y va a aparecer el PDF y lo bajas y lo lees. Es eso, porque la ventaja con los textos de la UNAM es que la mayoría de ellos son accesibles, son gratuitos, ¿no? Eso es algo que ustedes deben valorar, porque la mayoría o muchas universidades cobran por revisar los artículos, ¿no? Las universidades, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, cobran cuando uno quiere ver un artículo hay que pagarlo, ¿no? Las universidades en Latinoamérica y en México, las universidades públicas, tienen esa maravilla de que la producción intelectual y literaria que generan, digamos, es accesible a la gente. Y entonces por eso ustedes pueden acceder a las revistas, ubicar el artículo y bajarlo y leerlo, o leerlo en línea, si es del caso. Pero eso no lo den por dado. Eso es una característica cultural y académica en México y en algunos países de América Latina, que ojalá que no perdamos. Es parte, digamos, de los logros de la educación pública, y que no debemos perder, y que debemos de alguna manera defender si fuera del caso. Por suerte en estos momentos no está en discusión el asunto. No, hombre, muchísimas gracias, Ricardo. Quedo muy agradecida. Tu ponencia excelente, y aparte la información que me acabas de dar, no, hombre, súper valiosa. Gracias. Qué bueno. Además que Veracruz ha sido siempre muy importante para el movimiento teosófico, ¿no? Le comentaba un día de estos, por lo que he ido encontrando en revistas a la nueva secretaria general, a Juana Leonor, del Triángulo Teosófico Mexicano, que ha sido entre la Ciudad de México, Veracruz y Mérida, ¿no? Ya después después se incorpora Puebla, ¿no? Pero en los inicios es sobre todo Veracruz y luego Mérida. Mérida tiene un lugar también muy especial en la historia teosófica mexicana, y valdría la pena que gente de allá se pusiera a investigarla, porque pues es allá donde seguramente se podrán encontrar revistas, publicaciones, periódicos y demás, para hacer una historia de la teosofía en Yucatán. Muy importante, muy importante. Les digo, creo que después de lo de la Ciudad de México, es el otro lugar así como que hay que seguirle la pista. Muchas gracias. Sí, seguimos trabajando. Yo al menos tengo 7 años en la asociación, y la verdad la sociedad ha sido muy importante en el desarrollo de mi vida y del aprendizaje. Te agradezco mucho. Encantado. ¿Alguien más, hermanos? A mí me gustaría hacer una pregunta. Primero que nada, muchas gracias por tu exposición, Ricardo. Para mí es muy interesante, y me gustaría preguntarte si tu investigación recoge también a escritoras relacionadas con la teosofía, o si nos podrías ampliar ahora un poquito más al respecto. Sé Sí. que, por ejemplo, Gabriela Mistral también tenía mucha relación con la sociedad teosófica. Por favor, Ricardo. Claro que sí. En esta
en este libro en particular, y eso lo aclaro incluso en la introducción, en el estudio preliminar, hacia el final menciono que los autores recogidos son todos hombres, pero son hombres porque el tipo de texto que ahí yo fui encontrando en mi investigación, pues coincidían con que eran hombres y que ya una vez, casi cuando tenía el libro listo ya para ser enviado a la editorial, me encontré con textos, crónicas en particular, porque estos no son textos de poesía, sino que son crónicas periodísticas. Me encontré a dos autoras, una de ellas, la que bien mencionas, a Gabriela Mistral, y luego una autora española que se llama Ángeles Vicente. Y que había encontrado, menciono que había encontrado ese material, pero que desgraciadamente, como ya el libro estaba listo para la imprenta, pues ya no lo podía incorporar. Aparte que ya el libro estaba muy gordito. Entonces, pues se me hubiera vuelto ya demasiado, pero sí las menciono en el estudio preliminar a ellas dos, a Ángeles Vicente, la española, que puede uno encontrar, déjeme ver si lo tengo aquí en la bibliografía. Un momentito. Ah, sí, aquí lo tengo. Hay una tesis doctoral sobre Ángeles Vicente que se llama Viaje al mundo de las almas, la narrativa breve de Ángeles Vicente, ¿no? Está escrita por Sara Toro Ballesteros y esta tesis es accesible en internet. Es cuestión de que pongas en el buscador tesis y el nombre y ahí va a aparecer el PDF, lo bajas y entonces te vas a enterar de, digamos, lo que fue la obra de esta autora, que ella tampoco es que sea específicamente teósofa. Es más, ella está más cercana al espiritismo y tiene 2 libros de cuentos con ese tipo de temáticas y curiosamente también tiene una novela que es, hasta donde yo conozco, de las primeras novelas que aborda el asunto lésbico. Y esto es muy importante porque parte del influjo teosófico en América Latina y en el mundo tiene que ver también con un cambio en nuestras concepciones sobre la sexualidad y sobre el feminismo, ¿no? Los teósofos y las teósofas solieron ser siempre feministas y eran igual que las espiritistas, ¿no? Era, digamos, una combinación en esta época muy, muy común. Y entonces Ángeles Vicente tiene una novela donde ella aborda la cuestión lésbica. Y es que acuérdense que, aunque hoy nos pueda parecer un poco ingenuo, toda la idea teosófica del el alma humana como un ente andrógino y la reencarnación que podía en una encarnación ser hombre y en otra mujer, hace pensar a algunos teósofos que eso podía ser una manera de explicar lo que la ideología sexual de la época no explicaba o explicaba bajo el estigma del pecado, que era la cuestión de la homosexualidad. Entonces de ahí que, digamos, la teosofía también va a tener un impacto en lo que es las nuevas pedagogías y en una nueva visión de la sexualidad y de la educación sexual, que otra vez es algo que nosotros damos hoy como algo dado, ¿no? Pero no, es algo que también es una conquista, es una adquisición. Y otra, digamos, además de estas 2 autoras, quisiera mencionar el caso
de una escritora guatemalteca que se llama María Cruz. María Cruz se involucra en la sociedad teosófica y luego viaja a la India, a Adyar en especial, y creo que va a vivir como 1 año y medio o 2 en Adyar. Y luego regresa a Francia porque ella, digamos, era una persona burguesa, ¿no? Entonces ella se había establecido en Francia, pero viaja ya, vive ahí y luego escribe una serie de cartas que se llaman o han sido ahora traducidas como cartas desde la India, donde ella narra, digamos, un poco lo que es la vida en Adyar, ¿no? Entonces tenemos ahí un recuento de primera mano, ¿no? En palabras de una teósofa. Esto es además interesante porque tenemos relatos de ese tipo de teósofos, pero no de una teósofa, ¿no? En este caso, el de María Cruz es el recuento de su experiencia en Adyar, que está publicado en francés, es decir, originalmente es en francés, ella lo escribió en francés, y uno puede encontrar el PDF, pero en francés. Pero tengo entendido, bueno, no tengo entendido, sé que ya hay una traducción publicada en Guatemala, Cartas de la India de María Cruz. Y ahí tenemos otro ejemplo de una teósofa, ¿no? Luego tenemos también el caso en Costa Rica, ¿no? De una miembro notable de la Sociedad Teosófica y escritora, de las primeras escritoras de ese país, que se llamó María Fernández de Tinoco. Bueno, ni modo del de Tinoco, como se suele todavía ponerle a las esposas de, bueno, ella es María Fernández de Tinoco, pero escribió unas 2 novelitas de tema indigenista, ¿no? Pero de tema indigenista con perspectiva teosófica, ¿no? Y luego tiene una serie de cuentos y demás. Entonces, ahí tenemos el caso de otra escritora teósofa, ¿no? Entonces, bueno, creo que con estos nombres, pues ya tienes ahí por lo menos 4 autoras, ¿no? En donde uno puede ver la influencia teosófica en su obra. Muchas gracias, agradezco mucho, Ricardo. Excelente exposición. Bueno. Bien, mira, hay unos chats, los voy a leer. De Marisa, dice: buenas tardes, hermanos. ¿Alguien podría compartirme el libro La Resurrección de los Ídolos en PDF, por favor? La siguiente es de Marta Alicia González. Dice: muchas gracias por esta magnífica exposición. Felicidades. El otro es el Huawei Mate 9. Gracias por compartir. De José Luis López. Siempre muy grato y un privilegio escuchar a mi profesor y mi maestro José Ricardo. Muchas gracias. Sofía Sansis, qué gusto saludar y escuchar siempre las interesantes conferencias de José Ricardo. Un abrazo. Bueno, pues también para mí es un gusto poder compartir con ustedes, porque bueno, parte de este trabajo pues solo tiene sentido en la medida en que llegue a la gente, ¿no? Porque puede de pronto ser un trabajo como bastante solitario, ¿no? Pero siempre tiene uno la ilusión
de que, bueno, llegue a manos de las personas y que las personas además se vayan a interesar por estos asuntos y les vaya a dar una mayor perspectiva de su trabajo teosófico, espiritual, cultural, como cada quien lo quiera asumir. Entonces, tener una oportunidad como esta de exponerles y platicar y conversar, pues no crean, yo también lo agradezco mucho, ¿no? Así que reitero en este sentido mi agradecimiento a Connie, a la Logia Aura, a Miguel Palacios, que también fue el que hizo la conexión, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estoy y espero eventualmente, ¿no? Conforme vaya generando más trabajo, seguirlos compartiendo con ustedes, porque son pues un público privilegiado, ¿no? A quien en principio les debería, digamos, interesar este tipo de tópicos porque tiene que ver con la historia de la institución en la que están inscritos o a la que suelen visitar. Así que gracias a ustedes. Pues Yo por muchas mi parte, gracias. ¿Alguien más? sí, yo, Adelante, Enrique. por mi parte, decirle a José Ricardo nuevamente que es un gran gusto siempre escucharlo y agradecerle desde luego la oportunidad el obsequio que nos brinda de poder escucharlo y con esa prestancia, esa frescura que siempre nos muestra, con la claridad, también con toda esa facilidad de acceder al conocimiento como solamente él sabe hacerlo por el conocimiento que tiene. Podríamos decir que domina completamente los temas que expone y pues agradecerte, Ricardo. Muchas gracias, Enrique. Tu trabajo. Sí, por supuesto, se me olvidó decir, les voy a donar un ejemplar a la biblioteca de la Sociedad Teosófica, ¿no? Así que apenas vaya por allá, es que con esto de la pandemia, pues ya uno no va a la sede, ¿no? Pero mi idea es, espero ir la próxima semana, tengo que hacer unas citas y demás, aprovechando mis vacaciones para hacer un poco de investigación de revistas y demás. Y entonces quiero dejar un ejemplar del libro para la biblioteca de la sociedad y ahí podrán consultarlo aquellos que no puedan o no les interese tal vez comprar el libro, pero bueno, por lo menos podrán ahí consultarlo en la biblioteca de la sede de la Sociedad Teosófica. Muchas gracias, Ricardo. Con respecto, veo al primer mensaje de un PDF de la resurrección de los ídolos. No sé si se puede encontrar en internet. Es probable que sí. Tal vez yo tenga uno, no sé, es que como yo tengo el libro en impreso, nunca me he puesto a buscarlo en PDF, pero es muy probable que sí se pueda conseguir. Esto es para Marisa Viani, ¿no? Es probable que sí se puede. El libro está publicado por la UNAM como parte de las obras completas de José Juan Tablada. Entonces, me imagino que alguien lo habrá subido como PDF, ¿no? Y entonces es muy probable que sí se pueda encontrar una novela muy interesante y según supe hace 2 años, antes de la pandemia, había un director mexicano que estaba interesado en hacer la película cinematográfica. No sé cómo, porque es una novela muy difícil de trasladar al cine, pero bueno, ahí estará el genio del director, ¿no? Para hacer esa traslación. Pero sí, es una novela muy curiosa, la única novela de Tablada, porque él fue sobre todo poeta y cronista. Así que bueno, pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti, Ricardo.
Bueno, Muchas hasta luego. gracias a ti por compartir, Muchas por estar gracias. con nosotros, y todas las veces que tú desees, este podio está abierto para Gracias. recibirte. No creas, Connie. Ahí estoy armando como una pequeña plática también para otro jueves. Me da mucho gusto. Pues Sí, acá otro te jueves o el día que recibiremos pongan. La verdad con es que alegría. ahora como es todo vía Zoom, ya el día pues prácticamente es como más fácil, ¿no? De cada Sí, quien lo define en función de su horario, pero sí, no tengo ahí, siempre lleva uno como lecturas, ¿no? Y luego como una manera de sintetizar, quiere pues por lo menos compartir algunas impresiones de ciertos tópicos, ¿no? Que puede uno creer que también le puede interesar a otros compañeros, ¿no? Así que en esas estamos, Connie. pues qué bueno. Nos dará mucho gusto volverte a recibir todas las veces que tú gustes aquí. Es Gracias. tuyo el lugar, cuando tú decidas. Y Muchas bueno, gracias. te reconozco tu gran trayectoria, tus conocimientos teosóficos, la facilidad de compartir, y me acuerdo mucho del curso que estabas llevando, bueno, en otra época, ¿verdad? De manera presencial, de la doctrina secreta. Era un privilegio oírte, pero bueno, algún día lo retomaremos. Y Lo ya sabes, retomaremos y lo renovaremos porque he estado ahí como dándole vueltas para hacer algo parecido con las cartas Mahatma, ¿no? Entonces, ay, que, ajá, podría eso ser, pero sería ya eso, fantástico. ya cuando volvamos a una relativa normalidad. Ok, Pues sí, bueno, pues gracias, gracias. Ricardo. Gracias Bye. por estar Gracias, acá. Gracias a todos los hermanos muchas presentes. gracias. Y ya saben, el lunes los esperamos aquí. Recuerden el estudio del poder del pensamiento. Pues buenas noches. Descansen, Buenas hermanos. noches. Gracias, Gracias. Ricardo. Gracias Hasta a luego. todos los presentes. Bye. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Hola, noches. Oscar. Hasta luego. Muy buenas noches, gracias a todos y todas. Buenas noches, Marta.